¿Hay alguien en la casa del Señor todavía? ¿Cuántas damas hay aquí hoy? Veo muchas damas hermosas en esta mañana, así que felicidades a todas las madres de esta casa. Que la gracia de Cristo sobreabunde sobre cada una de sus vidas y que puedan del Señor extraer la virtud, ¿verdad? Porque dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En especial una felicitación, aunque no esté, pero yo sé que ella verá este video, a nuestra madre espiritual, la pastora, ¿verdad? Damos unas fuertes felicitaciones y sabemos que a la distancia ella recibe un abrazo no solo mío, sino de todos nosotros, ¿verdad? Les abrazamos y les bendecimos en esta mañana. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios en esta mañana? ¿Cuántos vinieron a recibir algo de Dios? Como dicen algunos predicadores, si usted vino a recibir algo mío, se va a ir vacío, pero si vino a recibir algo de Dios, ¿verdad? Usted, yo creo que el Señor al que le busca, le halla, ¿verdad que sí? Así que en esta mañana vamos a seguir dando continuidad al tema que hemos venido enseñando acerca de lo que es la vida en el Espíritu. Y hoy le puse como subtítulo, migrando de la vieja a la nueva naturaleza. Repita conmigo, diga, migrando de la vieja hacia la nueva naturaleza. Vamos a ver lo que es la vida de Dios desde este ángulo, de lo que es la migración de la vieja a la nueva naturaleza. En las últimas veces que he estado acá me he enfocado mucho en lo que es el alma, lo que es el cuerpo, lo que es la vieja vida, pero hoy quiero que hablemos de lo que es esa migración, para que ya en las próximas ocasiones que me toque subir aquí arriba, podamos nosotros entonces, podamos entrar de lleno en lo que es la vida del Espíritu. Eso no quiere decir que me voy a tomar varios meses, sino que ya a partir de la siguiente sección, si el Señor no cambia la vía, vamos a ya entrar de lleno en lo que es la vida del Espíritu. Repita nuevamente conmigo, migrando de la vieja a la nueva naturaleza. Para hablar de este tema, no hay ejemplo más certero que el ejemplo de los migrantes, principalmente los que se van de este país o de un país de Latinoamérica hacia los Estados Unidos mayormente. Hay más países donde la gente migra, pero mayormente donde las personas van buscando, entre paréntesis, una mejor vida, es hacia los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Y hay ciertas cosas peculiares de las personas que viajan de un lugar a otro buscando una mejor vida, podemos llamarle así. Y es que cuando una persona se va de un país a otro, trata de mantener su cultura, ¿verdad que sí? Usted trata de buscar donde quiera que usted vaya, los condimentos, por ejemplo, de su alimentación, que estén de acuerdo con lo que usted comía en su país. Un día me encontré con una persona que tenía mucho que no veía y me dice, lo que pasa es que estoy viviendo, no recuerdo si era en Guatemala, un país de eso de Latinoamérica, porque su esposo era ingeniero y estaba trabajando para una constructora internacional. Y yo le preguntaba a esa persona, le decía, ¿y qué es lo más difícil de vivir en otro país que no sea el tuyo? Y ella me decía, lo más difícil para mí ha sido acostumbrarme al menú, porque creo que en ese país comía muchas tortillas, muchas pupusas, y ella no se podía acostumbrar. Ella decía, gracias a Dios que al lado mío vive una maestra que va a un campo a dar clase y yo siempre le doy el dinero y ella me trae plátano del campo para yo poder comer, nosotros poder comer en nuestra casa. Y no está mal, y muchas veces nosotros migramos de una nación a otra y tratamos de mantener esos valores, esas tradiciones de las cuales nosotros nos criamos, ¿verdad? Y de criar a los hijos en esa tradición para que no olviden el origen de donde salieron. A veces me topo con personas que tienen hijos que nacieron allá o que se criaron allá,
y cuando intento hablar con sus hijos no me puedo comunicar porque hablan solamente inglés. Y yo les digo, pero por Dios, está bien que sepan el inglés, pero si ustedes son dominicanos, enséñenle su idioma de raíz. Primero es algo, hasta en el ambiente laboral, es algo que le da beneficio a ellos saber varios idiomas, pero que no pierdan sus raíces, ¿verdad? Porque a veces vemos, por ejemplo, un atleta que gana una medalla en un país internacional y dicen, ese atleta es dominicano, pero cuando usted lo ve, se da cuenta que es de padres dominicanos, ¿verdad? Porque no tiene nada, lo único que tiene son los rasgos físicos, pero no habla el idioma o lo habla, como decimos en buen dominicano, machacao, pero esa persona no tiene ni ligadura a este país, porque a veces hasta de la segunda y de la tercera generación que ha migrado. Y cuando se trata en lo natural, mis hermanos, no está mal, es bueno que nosotros podamos, si a alguno de nosotros nos toca ir de un país a otro, llevar nuestra cultura y mantener para que nuestros hijos conozcan y sepan de dónde sus padres salieron y no pierdan ese sentido. Pero cuando estamos hablando del reino de los cielos, mis hermanos, es totalmente diferente. ¿Hay alguien en casa? Cuando hablamos del reino de los cielos, todo es totalmente diferente. Porque cuando hablamos de una migración en el plano natural y en el plano espiritual son totalmente distintas. Cuando hablamos de una migración en el plano espiritual, usted no puede llevar nada de lo que trajo de su antiguo reino. Dice la palabra que fuimos trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado. Entonces, nada de lo que trajimos, de lo que nos era factible en la vieja naturaleza, en aquella vieja vida que vivíamos, ahora sirve en el reino. ¿Me explico? Porque cuando venimos al reino de los cielos, cuando venimos a la vida de Dios, ya somos parte de otra cultura, somos parte de otro dominio, de otro gobierno, tenemos otro lenguaje, aunque hablemos el mismo idioma. ¿Me explico? No puede ser el mismo lenguaje de un creyente, el lenguaje de una persona que no conozca de Cristo. A veces escucho un creyente y un no creyente hablando y me da pena. Porque el creyente le dice, el no creyente habla con un lenguaje de desesperanza. Esto se está acabando, no sé lo que vamos a hacer. Y el creyente le acompaña. A veces hasta uno cae en esa trampa, hermano. ¿Cuánto le ha pasado? Pero el lenguaje del Hijo de Dios debe de ser diferente. Hablamos, dígale a alguien, hablamos el mismo idioma, pero con lo de afuera no podemos hablar el mismo lenguaje. Por eso es que no nos entienden, por eso es que nos dicen locos, porque son lenguajes distintos. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 6 en adelante, por favor. Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a ver qué dice las Escrituras acerca de nosotros. Dice el verso 6, si no lo tiene, léalo en la pantalla, y si lo tiene, léalo conmigo. Dice, y miré, esto es el apóstol Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba uno en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí viene la parte más buena, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por causa de ser inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has sacado, nos has rescatado, nos has trasladado
de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, y nos has posicionado, en otra versión dice, en un reino de reyes y sacerdotes para que reinemos sobre la tierra. Cuando el apóstol Juan tiene esta visión, la palabra que le está usando aquí no está hablando de una migración humana, está hablando de un traslado. ¿Me explico? Está hablando de que usted y yo fuimos sacados totalmente de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Usted sigue siendo, en su cédula sigue diciendo que usted es dominicano, pero usted no es dominicano. ¿Hay alguien en casa? Porque usted fue trasladado, usted fue sacado de un lugar a otro, pero no solamente usted fue sacado físicamente, sino que usted fue sacado en todas sus dimensiones. Usted fue trasladado de un reino de luz, de tinieblas, a un reino de luz. Usted fue trasladado de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Todos los que estamos aquí, aunque vivamos en el mismo país y en el mismo pueblo, tenemos diferentes culturas. Tenemos cosas que son iguales, ¿verdad? Como el plato típico, cosas así. Pero también tenemos cosas que no son quizás del pueblo, sino del linaje de donde nosotros venimos. ¿Me explico? Y el problema de la iglesia es que cuando venimos un grupo de personas con diferentes culturas, con diferentes formas de vivir y de ver la vida, y cuando nos juntamos y cada quien quiere opinar y poner su propia idea, ¡ay, Dios mío! Porque cada quien cree que debe de hacerse conforme a su cultura. Pero cuando Dios nos trasladó, cuando dice la Biblia que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y dice aquí el Apocalipsis que Dios nos sacó, nos rescató, nos arrancó de todo el linaje, de todo pueblo y de toda lengua y de toda nación, no era para que nos lleváramos nada de la otra vida, era para que saliéramos sin nada. Y para que ahora estemos bajo otro dominio, donde no valen nuestras opiniones personales, sino que hay una cultura de reino que está por encima de toda cultura. Es lo que se le llama la supracultura. ¿Hay alguien en casa todavía? No me miren tan serio, por favor, que hoy es Día de las Madres. La próxima vez se puede estar serio, pero hoy es Día de las Madres. Entonces nosotros fuimos trasladados, hermano, eso debe de quedarnos claro, y no lo dice en tiempo pasado, ni en tiempo futuro, no lo dice en tiempo futuro, ni tan siquiera en tiempo presente, sino que lo dice en tiempo pasado. Fuimos trasladados. Usted no va a ser trasladado, usted no está siendo trasladado, usted fue trasladado, y yo también. ¿Hay alguien en casa todavía? Y vamos a ver a través de todas las escrituras diferentes ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o del Antiguo como Viejo Pacto, de cómo Dios saca a una persona, a una familia o a una nación y lo traslada de un reino a otro. Cómo nosotros fuimos trasladados. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, está de una manera figurativa, pero a través de la vida, principalmente de los apóstoles, podemos verlo de una manera clara y de una manera más llana. Existe una diferencia, mis hermanos, entre una vida religiosa y una vida en Cristo. La vida religiosa nos lleva a esforzarnos para portarnos bien, para evitar no caer en pecado, para evitar no hacer cosas. Pero todo eso lo hacemos por una sola razón: para evitar las consecuencias de. ¿Verdad que sí? Por eso tratamos de portarnos bien. Esa es una vida religiosa, para no ir al infierno. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿verdad? Pórtate bien para que no vayas para el infierno. Pero la vida en Cristo no se trata de portarnos bien, se trata de una naturaleza y todo lo que en ella conlleva. Cristo es una naturaleza, y no importando el ambiente en el que nos coloque, actúa de la misma manera, porque no tiene otra manera de comportarse. Usted no puede poner una paloma en un estadio y ponerle al lado de atleta y decirle vamos a correr para que corre con los atletas. No va a correr, porque eso no está en su naturaleza. ¿Me explico? Entonces hay cosas que no es que son buenas o son malas, es que no son parte de nuestra naturaleza. Y usted dirá, entonces ¿por qué yo las sigo haciendo? Porque no hemos sido renovados en nuestra mente.
Y porque eso va a determinar cuál es la naturaleza que nos está gobernando. ¿Me explico? Pero ya fuimos trasladados. Dígale a alguien que le quede cerca, ya fuiste trasladado. Ya fuiste arrancado del reino de las tinieblas y fuiste posicionado en el reino de su amado Hijo. No vas a ser, ya fuiste. Ya estás. Que le quede claro a su alma, ya estás. No vas a estar, ya estás. El primer ejemplo que podemos ver brevemente es el ejemplo de Abraham, mis hermanos. Yo no voy a leer, pero eso está en Génesis capítulo 12 en adelante. Dice que Dios llamó a Abraham. Y si usted lee la historia, después usted en casa puede estudiar puede verificar lo que estoy diciendo detenidamente. Dice que Dios en el capítulo 12 llama a Abraham. Pero vamos a ver de dónde venía Abraham. Abraham venía de la cultura más pagana. Abraham venía de Ur de los Caldeos. Dicen los estudiosos que el padre de Abraham era brujo, que era un sacerdote de Madián, que Madián era un dios también. Y Dios le dice a Abraham, de esa cultura pagana, Ur de los Caldeos, mis hermanos, es la misma Babilonia. Por eso cuando el pueblo de Israel, luego de haber sido sacado de Egipto, cuando ellos se portan mal, Dios nunca lo vuelve a llevar a Egipto. Dios lo lleva a Babilonia. ¿Me explico? Porque el origen de ellos no era Egipto. Egipto fue una temporada por causa de una hambruna para Dios usar a José. Pero el lugar de donde Dios llamó a Abraham no fue de Egipto, sino de Ur de los Caldeos, que luego era Babilonia. Y dice que el padre de Abraham era un hombre pagano totalmente. ¿Por qué usted cree que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac no le costó mucho? Él agarró al muchacho, agarró el cuchillo, lo montó en el animal y se lo llevó. Porque Abraham venía de esa cultura. Abraham sabía lo que era sacrificar un niño como nada. Lo que pasa es que las escrituras no tienen que decirlo todo, pero si estudiamos exegéticamente hablando, vamos a ver cosas, hermano. Dios no estaba sacando a Abraham de la buena vida. Dios estaba sacando a Abraham de la cuna de la idolatría, de la cuna del paganismo, de la cuna de la oscuridad, de las tinieblas. Y dice que Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra. No fue que Dios sentó a Abraham y dice, Abraham, vamos a negociar, quiero que te vayas de tu tierra. No, Dios le dio un mandato a Abraham. Y le dice a Abraham, vete de tu tierra. Ni siquiera quiero. Dijo, vete de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela. A la tierra, no, mira como nosotros decimos, no, Dios no me ha mostrado. Mientras Dios no me muestre, yo no me voy. A Abraham no le mostraron. Abraham le dice, vete de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿a cuál tierra? A la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió caminando como loco. Pero el problema de Abraham no fue salir de la tierra. Él no tenía problema en salir de la tierra. El problema de Abraham era que él tenía problema con salir de su parentela. Si usted estudia bien el verso, no dice que Abraham salió de la tierra, dice que su padre salió con él. Y con sus hijos, y con sus hermanos, y con las esposas de sus hermanos, y con sus sobrinos. Es decir, que Abraham no era gobernado todavía si lo ponemos en un plano del nuevo pacto, Abraham no era gobernado por la nueva naturaleza todavía, sino que Abraham había sido llamado a salir de esa vieja naturaleza, pero Abraham quería cargar, migrar a una nueva naturaleza, con todos los residuos de una vieja naturaleza. Él quería cargar con el padre, con la madre y con toda la cultura. Y es tanto así, hermano, que dice la escritura que al padre de Abraham se le había muerto un hijo llamado Arán. El padre de Abraham era Taré. Y dice que se le había muerto un hijo llamado Arán, el hijo mayor. Y ese padre amaba tanto a Abraham, y la familia lo amaba tanto, que ellos salieron para Canaán y cayeron en tierra de Arán, en una tierra que se llamaba igual que el hermano que se había muerto. Dice, y salieron y a tierra en la tierra de Arán llegaron. Y cuando llegan a esa tierra, no sabemos qué tiempo pasó, pero ellos se habían acomodado ahí. Porque Dios no lo mandó a salir con su padre, Dios lo mandó a salir a él.
Y usted me dirá, entonces Dios quiere que yo deje a padre y a madre. Sí, porque Él dijo que el que no deje padre, madre, hermano y la suegra por causa de mí, no es digno de mí. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero no lo está hablando de una manera física, está hablando de emigrar de todas aquellas culturas, de todas aquellas cosas que nos sembraron en la vieja cultura, para migrar a la cultura del reino de Dios, que es totalmente diferente. ¿Me explico? Lo que pasa es que en Abraham lo hace físicamente, porque es una tipología, es una sombra de lo que había de venir. Y dice que Abraham se quedó por un tiempo en una tierra que se llamaba igual que el nombre de su hermano. Pero dice la Biblia que no fue hasta que murió su padre que Abraham no salió de la tierra. Dile que está a tu lado, hasta que no mates en tu vida la cultura de tus padres, no podrás cumplir el propósito. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque todavía hay cosas de la vieja cultura que nos impiden cumplir el propósito de Dios. Por eso es que tenemos una batalla. Y dice que Abraham cuando vio que su padre había muerto, entonces él entendió que no fue ahí, que él quizás se quedó ahí por obediencia, pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, Dios tiene que matarle al padre lastimosamente para él poder entender a lo que Dios lo había llamado. Entonces cuando Dios lo llama, privando en buena gente, porque usted sabe lo que nosotros privamos, que sea más bueno que Dios. Dios dice que Dios vuelve y le habla y le dice, Abraham, dice, y Dios había dicho a Abraham, y vuelve y se lo repite, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le da una ñapa, le dice, haré de ti una nación grande, para que él se vaya sintiendo mejor, para que diga, espérate, no es a lo loco esto. Y tú sabes lo que hace, se lo están diciendo claro, sal de tu tierra y de tu familia, vamos a ponerlo en buen dominicano. Y él dice, no, pero Señor, pero lo que pasa es que yo tengo un sobrino, el pobre, que se le murió el papá, pero era un hombre viejo con esposa y todo, pero el pobre, yo tengo un sobrino que se le murió el papá, ay Dios, déjame llevarme ese muchachito conmigo. Es así que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan de los pensamientos y sentimientos ilegales? Ay, los disfrazamos de bonito, ¿verdad? Ay Señor, mira, es que ese primo, si yo lo dejo aquí, ay Jesús, Dios, yo tengo que llevarme. Y Dios se quedó callado, no le contestó. Pero Abraham dijo, como Dios no me contestó, debe ser que le gustó. Porque a veces así es que hacemos nosotros. Yo oro y oro y Dios no me contesta, pues entonces debe ser que Dios no le importa eso, yo hago lo que yo entiendo. La Biblia dice que hay que ser generoso, entonces yo me lo llevo. Y cuando Abraham se lleva a su hermano, ese hermano le fue, usted y yo sabemos que le fue de dolor de cabeza. Su sobrino, perdón. Ese sobrino Abraham le fue un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Y no fue hasta que murió su hermano, su sobrino, hasta que su sobrino se apartó de él, porque él se apartó, pero todavía se aparta de él. Llega un momento, dice la Biblia, que el sobrino estaba siendo tan bendecido, pero él pensaba que era por su sabiduría, porque así somos nosotros. Y él no entendía que era por la gracia de la casa de fe en la que él estaba. ¿Hay alguien en casa todavía? Oren por mí, hermano, que estoy en mala. Y cuando está en buena. Lo que pasa es que mis títulos, yo tengo tantos títulos que me llamaron de trabajo y me escogieron a mí. O que yo tengo una habilidad para los negocios, que hice un negocio que me gané $1 millón de pesos y compré una jipeta. Ya no cuestan $1 millón, ya hay que buscar un par. ¿Me explico? Cuando estoy en mala es la fe, pero cuando yo logro lo que alcanzo, lo que quiero, son mis habilidades. Así actúa la vieja naturaleza. Y Dios se lo dijo muchas veces al pueblo de Israel: no sea que te engrandecieres y luego que te engrandezca, entonces no diga que fui yo, sino que fueron tus manos que te trajeron aquí. Por eso la historia de Gedeón, por eso era que Dios le hacía la vida imposible. No era un milagro, era Dios haciéndole la vida imposible. Agarra a Gedeón y reúne al pueblo y Dios dice: no, ve con tanto. En el camino deja tanto más. Para que él entendiera que no era la numerosidad de las cosas, sino que era el Dios que lo había llamado.
Y no fue hasta que Dios, no quiero entrar en muchos detalles, hasta de tanto Abraham luchar con su sobrino Lot, que tuvo que irlo a libertar y vivir en ese trance, que cuando muere su sobrino Lot, que Abraham entonces se le cumple la promesa. ¿Usted sabe a los cuántos años? Como a los 90 y qué sé yo cuánto. Y a veces lo que Dios ha diseñado para nosotros, no es que Dios no lo puede hacer, sino que Dios no lo puede hacer hasta que ciertas cosas de la vieja vida, de la antigua vida, no se desaparezcan de nosotros. Para Abraham no fue fácil. Usted dirá, pero ¿qué no es fácil, hermano? Para Abraham tampoco. Abraham duró años, décadas, luchando con esas cosas. Deja al padre por un lado, luego el sobrino y se lo carga y lo deja y va y lo busca y vuelve y lo rescata y vuelve hasta que el sobrino, hasta que no se murieron todos. Abraham, hermanos míos, no pudo llegar al cumplimiento de su propósito. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios nos manda a dejar, es a dejar. Es a dejar, no es por parte, es a dejar, mis hermanos. Otro ejemplo muy claro de eso, porque toda la Biblia está lleno de ejemplos, es la esposa de Lot. Lot era el cabezón, el sobrino de Abraham, pero dice la Biblia que en una ocasión Dios quería destruir. Usted ha escuchado la historia de Sodoma y Gomorra. Eso también es una prefigura de la salvación, ¿verdad? Y de cómo Dios quiere sacarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Incluso Dios la iba a destruir. Abraham fue que se paró y le dijo, mira Dios, yo tengo un sobrinito ahí que no quiero que se muera. Y Dios le cumplió a su amigo Abraham esa petición. Entonces dice que Dios saca a Abraham, a Lot de la tierra, y la esposa de Lot, que es una representación de la vieja naturaleza y de la carne, ella iba caminando hacia donde Dios lo iba a sacar, pero con la mirada puesta a donde ella había salido. Dios los está sacando porque estaban en un pueblo demasiado libertino, demasiado pagano, y ella está mirando atrás. Y dice la palabra, usted y yo lo sabemos, que se convirtió en una estatua de sal. Dígale a alguien que le quede cerca, mirar continuamente al pasado nos convierte en una estatua de sal. Amén. Ella quería salir, pero no quería dejar, y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Yo quiero estar en Cristo, pero yo no quiero dejar lo que dejé atrás, lo que Dios me está mandando a dejar atrás. Entonces vivimos una dualidad de vida. Y Dios nos está mandando a despojarnos de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Y ella quedó petrificada en una estatua de sal. ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale a alguien que le quede cerca, menos mal que era en el antiguo pacto. Porque si no, hermano, aquí hubiera un monumento de estatuas de sal. ¿Hay alguien en casa todavía? Otro ejemplo, hay muchos ejemplos, pero otro ejemplo que quiero poner es el ejemplo del pueblo de Israel, mis hermanos. Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y el problema es que Dios nos trasladó a nosotros de las tinieblas a la luz, que Dios nos rescató, pero nosotros hemos salido nosotros de donde Dios nos sacó en nuestra mente y en nuestra vieja vida. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Por eso dice la Biblia que de los que entraron con Moisés, solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los que entraron a la tierra prometida, ninguno fue de los que cruzó el Mar Rojo. Por eso cuando Josué va a salir de nuevo, todos estaban espantados. Porque dijeron, ¿y ahora cómo vamos a salir? Porque ellos nunca habían visto un Mar Rojo abrirse. Y ahora tienen que cruzar el Jordán. Pero como Josué sabía cómo, se para frente a las aguas y las aguas se abren. Pero los que venían detrás no sabían, solo él y Caleb que le acompañaban. Hay alguien en casa, pero todos los que entraron con Moisés, incluso él,
ninguno pudieron entrar a la tierra prometida. Y dice Hebreos que no pudieron entrar por la dureza del corazón de ellos, porque no, la palabra de fe, no, la palabra que Dios le daba no iba acompañada de fe en ellos que la oyeron. Porque cuando Dios le quería hablar, ellos le dijeron a Moisés: no nos hables a nosotros, el Dios habla muy fuerte, nosotros nos vamos a quedar aquí abajo, y sube tú, Moisés. Porque ellos querían a un Dios de milagro, pero no a un Dios que le hablara a ellos, porque Dios hablaba duro. Y es lo que nos pasa a nosotros. Queremos un Dios que nos bendiga, un Dios que nos prospere, pero no un Dios que nos corrija. ¿Hay alguien en casa? Algo que me impacta de la historia del pueblo de Israel es que cuando ellos cruzan de Egipto a la tierra prometida, o al desierto, porque no llegaron a la tierra, cuando llegan al desierto, ellos nunca dejaron de quejarse. Mire lo que le voy a decir. Nosotros decimos: no, porque para recibir un milagro hay que tener fe. Dígame qué fe tenía el pueblo de Israel. No hubo un milagro que Dios le hiciera que fuera por fe, era por queja. O si no, léalo en las escrituras. Señor, es que tú nos trajiste aquí para matarnos, tenemos sed. Ahora viene Dios y lo lleva a un lugar que se llama Mara. Dios le da agua y ellos la encuentran amarga. El agua no era amarga, ese lugar no se llamaba Mara, ellos le pusieron Mara. Pero la amargura no era el agua, era el corazón, era una condición de corazón. Por eso muchas veces encontramos la palabra dura. No es que la palabra está dura, el duro allá en casa. Y cada milagro que Dios hizo no era por fe, hermano, era por queja. Tenemos hambre, viene Dios y le da maná. Ahora Dios maná y maná. Viene Dios: pues vamos a darle codornices. Después, ay Dios, que ya la carne no sale hasta por la nariz, pues vamos a darle maná de nuevo. Como quieres, malo. Hay en casa todavía. A mí no me venga a mí a decir nadie de que milagro transforma a nadie. Milagros sanan, milagros cambian una condición natural. Pero los milagros no convierten a nadie, mis hermanos. Porque no hubo gente que viviera más milagros que esa gente. Y se seguían quejando. Por eso es que dice la Biblia que Dios mata y Dios da vida. Porque ellos se estaban quejando, Dios lo empieza a matar. Y Moisés y Aarón se paran enfrente: Dios, no lo mate. Entonces Dios le dice: pues crea una serpiente de bronce para que no se muera. Dios lo mata y Dios le da vida. El que le pica la serpiente el que le picaba una serpiente física tenía que mirar la serpiente de bronce. Y todo eso era tipología de Cristo. Hermano, si usted lee detenidamente la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta de una cosa. Cuando Dios llama a Moisés, le dice: dile al faraón que deje ir a mi pueblo, porque irán por el desierto camino de 3 días. Camino de 3 días por el desierto. No era que duraban 3 días para llegar al desierto, el desierto estaba ahí mismo. Era que pasar por el desierto era cosa de 3 días. ¿Y cuántos años duraron? Y lamentablemente los que entraron no salieron. ¿Hay alguien en casa todavía? Y dice Hebreos, a mí me encanta Hebreos, dice Hebreos que lo miramos, por eso es que lo pone como ejemplo. Y dice: pues no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque a veces decimos: no, eso era el antiguo pacto. No, Dios dice: no caigamos nosotros. Porque si Dios no tuvo misericordia de ellos, ay Dios de nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces ellos, por más que quisieron, pero era por un simple problema. Ellos migraron y se adaptaron a una cultura que no era la de ellos. ¿Me explico? Y ahora Dios los saca y ellos quieren seguir en esa cultura. Mire, nosotros decimos, y eso es lo que me indigna, pero por eso fue que Dios me llevó a ese pasaje. Porque yo le decía a Dios: pero ¿cómo que no estoy hablando de nadie específico, sino de nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué es que nosotros somos así?
tenemos tantos años viviendo en una vieja vida. Salimos de esa vida porque ya no aguantamos más ese sistema y somos trasladados a tu reino. Y luego que somos trasladados a tu reino, queremos seguir viviendo y nos estamos quejando y queremos seguir entreteniéndonos en las cosas del reino pasado. Y Dios me dijo, mire el pueblo de Israel. Ellos se estaban quejando porque incluso el milagro de Dios sacarlo tampoco fue por fe, fue por queja. Porque dice la escritura que llegó un faraón que no conoció a José, y este faraón, como no sabía, no tenía ninguna honra hacia José y a su pueblo, empezó a maltratar a los hijos de Israel. Y era tanta el maltrato que ellos se quejaron delante de Dios. No dice que oraron y pidieron con fe, dice que ellos se quejaron delante de Dios. Y Dios le mandó un libertador llamado Moisés. Entonces, luego que Dios lo saca, mire, hay un versículo que dice que cuando ellos estaban en Egipto, había una distinción entre el pueblo de Israel y los egipcios. Pero cuando Dios los saca, eran igualitos a los egipcios. A veces nosotros creemos que por el único hecho de llamarnos cristianos y decir en el lugar donde nos manejamos, en el entorno donde andamos, que somos cristianos, somos diferentes. Pero cuando nos pasa revista por la escritura, nos damos cuenta que somos idénticos al pueblo con el cual nosotros nos ligamos. Y hermanos, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Amén. Vamos a dejar al pueblo de Israel por un rato y vamos a entrar en varios ejemplos del nuevo pacto. De Jesús ni hablar. Él era Dios. Y cuando estuvo como hombre vivió conforme a la nueva naturaleza. Pero cuando vemos la vida, mis hermanos, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo y del apóstol Juan, vamos a ver una cosa distinta. Cuando vemos al Pedro que caminó con Jesús, Lice creo que predicó de eso hace poco. Era un Pedro como medio soso, ¿verdad? Como medio volátil. Hoy estaba con Jesús, mañana no lo estaba. Hoy estaba en el monte de Sión y al otro día estaba en el valle de los huesos secos. Pedro estaba tan lleno de buenas intenciones que le dice a Jesús, a su mejor amigo, Jesús, no vayas a la cruz. La mejor idea se le ocurrió a Pedro, Jesús, no vayas a la cruz. Y al único en las escrituras que Jesús le tiene que decir, aparte de Satanás, aparte de mí, Satanás, esa es. Mire cómo era la vida de Pedro. Pero cuando vemos un Pedro, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, luego que Jesús sopla sobre él y luego que el Espíritu Santo lo llena, fue un Pedro que dio la vida por Jesús. Ahora Pedro, aún así, si vemos la vida de Pedro en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pedro era un hombre que batallaba entre el judío que había en él y el Hijo de Dios que había en él. Por eso cuando Dios él está en una casa hospedado, Dios le da la visión de Pedro mata y come. La gente cree que está hablando solamente porque lo iba a mandar a los gentiles. Era que él estaba hospedado y debajo era la casa de un gentil y posiblemente abajo le estaban cocinando un cerdo. Y él sube arriba a meditar y a decirle, Señor, ¿qué hago? Porque yo me quiero ganar a esta gente para ti, pero yo no como cerdo. Estoy parafraseando, mis hermanos. Estoy poniendo un cuadro aquí. Y Dios le muestra un cuadro y dice, Pedro, mata y come. Pero ya Dios le había dicho, de todo lo que le den, cómanselo. Pero él tenía una mentalidad de judío. Por eso era que él iba siempre a la hora tercera, a la hora novena a orar, porque él tenía una mente de judío. ¿Me explico? Pero Dios lo fue despojando poco a poco de esa mente de judío. Dios sabía quién era el Pedro que él creía. Por eso, ¿a quién fue que Dios envió a Cornelio? A Pedro. ¿Quién era que tenía la batalla con los judíos? Entre los judíos y los gentiles. Era Pedro. Pero cuando Jesús parte, ¿qué le dijo? Pedro, ve a los judíos. No, le dijo, y por todo... Y todo el mundo incluye los judíos y los gentiles. Pero Pedro tenía la mente de que nada más era para los judíos.
¿Me explico? Pedro siempre vivía batallando hasta que el mismo apóstol Pablo un día lo sienta y le dice: Pedro, yo sé que tú eres la columna de los apóstoles, que tú eres mi papá espiritual, pero yo te tengo que decir algo. Tú eres un hipócrita, Pedro. Porque tú quieres, tú sabes que tú nunca has podido guardar la ley y tú quieres estar confraternado con los judíos y rechazando a los gentiles cuando llegan los judíos. Porque Pedro tenía dentro de él un hijo de Dios y un judío. Nosotros tenemos un gentil y un hijo de Dios, porque no somos judíos. Cuando estamos entre los gentiles nos comportamos como gentiles. Y lo grande es que usamos la Biblia y decimos: me hice judío para ganarme a los judíos, me hice gentil para ganarme a los gentiles. No es eso. No es que hagan lo que ellos hacen. Hay alguien en casa todavía. Hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo lenguaje. Repítalo conmigo nuevamente. Hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo lenguaje. Si usted en el mundo lo entiende, hay problema. Porque usted está hablando el mismo idioma y el mismo lenguaje. Ahora, si no lo entiende, aunque usted hable español, gócese. Porque eso significa que usted tiene un lenguaje celestial. Amén. Me gusta la vida del apóstol Juan también. Porque el apóstol Juan, hermano, ese era el amado de Jesús. Dice que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y hay gente, hasta yo he dicho muchas veces, y creo que lo he predicado, y decimos: no, porque por eso fue que a Juan se le reveló Apocalipsis, porque Juan era el que tenía el pecho pegado de Jesús. No, porque a Dios le plació. Pero me gusta, y aquí viene un regalo para las madres, porque Juan estaba impuesto a conocer a Jesús. Yo dije un día que Juan fue el único que pudo ver a Jesús en todas sus dimensiones, porque Juan lo vio en carne, lo vio transfigurado, lo vio resucitado, lo vio ascendido y glorificado, porque lo vio en visión. Lo vio en todas sus dimensiones. Pero aquí pasa algo. Juan estaba impuesto a caminar con Jesús. Cuando Jesús resucita, ya Jesús era otra persona. Porque dice que cuando Jesús resucita, ellos estaban pescando con Pedro, y Jesús llega y ellos creían que era un fantasma, porque no era el mismo Jesús que caminó con ellos, el mismo Jesús que había resucitado. Por eso el problema también con los discípulos de Maús no era que ellos no habían estado con él, es que era muy diferente el Jesús. Ahora Juan tiene una visión y es llevado en el espíritu a las cosas celestiales. Y Juan tiene una visión, y con el primero que Juan se encuentra, aquí viene el regalo para las madres, con el primero que Juan se encuentra es con un ángel. Y dice que ese ángel estaba ceñido con ropas blancas, tenía un cinto, es Jesús que había resucitado. Y dice que Juan se postra para adorarle. Y Juan le dice, Juan era judío también, Juan sabía que los judíos no adoran a nadie que no sea Dios. Y dice que Juan se postra para adorarle, y el ángel le dice: párate de ahí, yo soy consiervo tuyo. Y Juan no lo dice, pero yo veo que dice: ay, es que me confundí, porque yo estoy viendo a Cristo. Entonces el ángel tiene que darle otra visión y mostrarle al cordero que fue inmolado en el trono. Entonces ahí empieza la adoración en el cielo. Pero ¿cuál es el regalo que le quiero dar a las madres? Porque Juan se topa con esta figura y Juan lo adora. Si Juan sabía que no se podía adorar a nadie que era Jesús, era porque ese personaje que se le presenta a Juan, incluso tiene características como si fuera de Jesús. Dice que tenía un cinto, que tenía esto. Ese personaje es una prefigura de alguien que ha llegado a la estatura del varón perfecto. Por eso se parecía a Cristo. ¿Tienen el regalo, mujeres? Pues denle un poco al esposo. Era en casa todavía. Eso no tiene que ver con el tema, quizás, pero era un regalo que le quería dar. Esa es la estatura a la que nosotros debemos de llegar, a la estatura de varón perfecto. Porque en la estatura que Cristo llegó, Él la cumplió toda aquí en la tierra. Jesús llegó en carne, Jesús fue crucificado,
Jesús ascendió a las partes más bajas de la tierra, Jesús fue resucitado y fue glorificado. Cuando fue resucitado tenía un cuerpo diferente, que fue el cuerpo que Juan ve y quiere adorar. Pero cuando asciende al cielo ya no era el mismo. Por eso el mismo Pablo, que había ido al tercer cielo, también dice: si aún a Cristo conocimos, ya no le conocemos así. ¿Conoció Pablo a Jesucristo en carne? En ninguna manera, porque él no estuvo. Pero él fue de los apóstoles y habló con ellos, y él le contó lo que había pasado con él, y los apóstoles le contó lo que había pasado con ellos. Me imagino que en esas conversaciones Pablo le dice a Pedro y a Juan y a Jacobo, que estaban ahí: pero ¿y cómo era el maestro? Porque debería de ser hermoso. Y Pedro le dice: no había ningún parecer en él. Isaías no era tan atractivo para que le decíamos. Y Juan y Pedro y Jacobo le describen a un Jesús, a un nazareno con los cabellos aquí y así. Y me imagino que Pablo le dice: pero ese no fue el que se me apareció a mí. Allá en casa todavía. Entonces Pablo dice: si aún a Cristo conocimos, ya no le conocemos así. Entonces, ¿por qué seguimos viendo a los hermanos como el hermano que era antes? Tenemos que aprendernos a vernos a nosotros mismos y a ver al hermano como fuimos conocidos desde el principio. Allá en casa todavía. Y por último, para terminar, el apóstol Pablo, del que acabo de hablar. El apóstol Pablo, mis hermanos, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 4, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, porque había un reguero de chuletones ahí: no, porque yo soy cristiano, pero yo tengo fe y yo tengo dominio propio. Y Pablo le dice: miren, hermanos, si ustedes creen que se puede confiar un chin en la carne, no se confíen de la carne. Entonces le dice: porque si hay uno que tiene de qué confiar en la carne, soy yo. Yo más, dice Pablo. Mire cómo soy yo, dice Pablo. Fui circuncidado al 8º día, al igual que Cristo, que Jesús, porque Cristo dice: del linaje de Israel, y no de cualquier tribu, de la tribu de Benjamín. ¿Quién era el amado de Jacob? Benjamín. La tribu más amada. Soy de la tribu de Benjamín. Del linaje, no del linaje de la yagua, sino del linaje de Israel. Amén. Hebreo de hebreos. Es decir que un hebreo de hebreo eran mayormente los escribas y los fariseos, que lo veían como más prominente. Ellos no eran cualquier hebreo, ellos eran un hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, yo no era ni saduceo ni feo, yo era fariseo. Dice él. ¿Me explico? En cuanto a celo, yo era tan cristiano, dice Pablo, yo era que por Cristo yo perseguía a la iglesia. En cuanto a justicia, que es por la fe, la ley, irrepresible. Yo hago por aquí, sé que la ley nadie la podía guardar, es verdad, el mismo Pablo lo dice. Pero él dice que él, en cuanto a la ley, si se llevaba a juicio, en cuanto a la ley de Moisés, no lo podían condenar porque él era irrepresible. Ese es el perfil del antiguo Pablo. El problema de nosotros es que hay tantos logros en esa vieja vida. Tantos buenos, es verdad que hay muchos fracasos, pero hay tantos logros en esa vieja vida. Y tantas cosas que nos gustaban, y tantas cosas que no eran pecado, pero que eso no era malo. Es que eso no es malo. Es que eso no es aquello. Y Dios no nos mandó a migrar con esas cosas. Dios nos mandó a despojarnos de esas cosas. Dice: pero ahora vamos a ver el nuevo Pablo. ¿Qué es el nuevo Pablo? Dice el nuevo Pablo: pero cuántas cosas, verso 7, eran, todas esas cosas, en otra palabra, eran para mi ganancia. No era bueno que Pablo
era tan tal que pidió carta para matar a los cristianos y se la dieron. Tenía doble nacionalidad, no lo cuenta ahí, pero él tenía doble nacionalidad. Los romanos tenían que estar a cuarta y chuleta con él, porque él también era romano. El Pablo estaba por la ley, por la rayita. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y todas las he estimado como pérdida. Y si yo le digo la palabra en el original, usted no come. Pero cuántas cosas eran, no la voy a decir porque yo sé que usted va a llevar a su mamá a comer ahorita, o su esposa. Cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor. Nosotros decimos que amamos a Dios y no queremos soltar la vieja naturaleza. Y Pablo dice aquí, ¿cuántas cosas eran para mí y las he estimado como pérdida? Y no le quiero decir lo que significa la palabra pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Algunas cosas? Todo. Lo he perdido todo y lo tengo por... No le voy a decir lo que significa la palabra basura. Por basura, para ganar a Cristo. ¿A costa de qué? De ser hallado no como un cristiano, no como un creyente que va a una iglesia, sino de ser hallado ¿dónde? En Él. ¿En dónde es que estamos? En Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia que es de Dios, por la fe. El anhelo de Pablo, del nuevo Pablo, mis hermanos, era una sola cosa: que cuando lo fueran a buscar, no lo encontraran en la cárcel, lo encontraran en Él. Por eso cuando Él habla de la cárcel, no dice yo soy preso de Roma, dice yo soy preso de Jesucristo. Hay alguien en casa todavía. El verdadero hijo de Dios es que cuando alguien lo va a buscar, lo encuentren en Cristo. Amén. Que seamos hallados en Él. La gloria de la vieja naturaleza llevaron a Pablo, ¿tú sabes a qué? A matar cristianos. Muchas veces las glorias de la vieja pasada nos detuvieron por un tiempo a entrar en el propósito. Usted ha escuchado gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia, o yo no me congrego, o yo no quiero convertirme, porque yo creo que son ellos que se convierten, que no es Dios. Yo no quiero convertirme porque es que a mí me gusta tal y cual cosa. Hasta que yo no deje eso, yo no puedo venir al Señor, pero nunca lo dejan. ¿Me explico? Porque para ellos eso es una gloria. Y las glorias pasadas, hermano, nos impiden cumplir el propósito. Si Pablo hubiese venido al Evangelio con todo ese expertise, hay de los creyentes de esa época. Mira que Pablo se convierte, y Pablo duró 14 años para poderse encontrar con Pablo y con Pedro y con Juan y Jacobo. Porque los creyentes, hermano, le corrían a Pablo. Que Pablo se convirtió, ¿usted cree que ellos creyeron eso? Pablo tuvo que irse a un desierto por mucho tiempo. 14 años duró para poder subir a Jerusalén. Y porque Bernabé le engañó a Pablo y a Pedro. Me gusta una película donde Bernabé va y llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, y están en un cuarto y él está hablando de ese hombre que tiene una revelación y que tiene esto, y ellos están contentos hasta que él le dice, se llama Saulo de Tarso, y ellos quieren salir huyendo, y él dice, no, vengan. Y ellos dicen, no queremos ese hombre aquí. Y de repente en la escena Pablo sale entra por una puerta, y ellos se quedan atónitos, pues, pensando nos va a matar. Y Pablo les abre y empieza a contarle de lo que Dios, las maravillas que Dios había hecho con él. Si Pablo se hubiese querido quedar con esa vieja vida, cuánto daño hubiese hecho a la iglesia. Y muchas veces por querer nosotros retener esa vieja vida, le hacemos mucho daño al cuerpo
de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuántas cosas eran para Él ganancia, porque no voy a hablar de mí. Cuántas cosas eran para Él ganancia y las tuvo como pérdida. Ay, si imitáramos a Pablo. Amén. Si imitáramos al apóstol Pablo. Yo dije que por último, pero era el inicio de la conclusión. Quiero leer 3 porciones rapidito para que nos vamos. Yo sé que usted quiere llevar a su madre o su esposa a comer por ahí. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo, ese no lo vamos a leer porque ese usted y yo solo no lo sabemos. Juan capítulo 3 del 1 al 15, al 5, es el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, para entrar, primero le dice, para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y luego le dice, para entrar al reino de los cielos, para accesar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Jesús no le está diciendo a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos, tú tienes que dejar aquí, quitar aquí y poner allí. Le está diciendo de la vieja naturaleza Nicodemo, porque Nicodemo era un Pablo, Nicodemo tenía todo el expertise de Pablo también. Nicodemo era hebreo de hebreo, Nicodemo era uno de los discípulos de los fariseos más aventajados de su época. El maestro en ese tiempo era Gamaliel. Pablo también estaba bajo los pies de Gamaliel. Y Jesús le dice a Nicodemo, no es que venga, no es que nos sentemos aquí, Nicodemo, a debatir la ley. Es que para tú poder entender, para tú poderte sentar conmigo, para tú poder entender todo lo que yo te puedo hablar, no es que tú me vengas con escritos de toda el expertise y todo el currículo que tú tienes. Es que tú me vengas nacido de nuevo. Para tú poder entender las cosas del reino, no es con toda la sabiduría que tú tienes, es que nazcas de nuevo. Pero ¿cómo puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Es que nazcas de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer de nuevo. Cuando un niño nace de nuevo, no nace ni con pasado, no nace ni con ropa, no nace ni con posesiones, ni con títulos. Un niño nace. Y hay que ponerle hasta nombre. ¿Hay alguien en casa todavía? Si queremos vivir en este reino, mis hermanos, necesitamos vivir como lo que somos, porque no vamos a nacer otra vez, como nacidos de nuevo. Porque no es un traslado físico, es un nuevo nacimiento, con una nueva naturaleza, una nueva identidad, una nueva ley, que ya no es ni la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo. El reino de los cielos tiene, así como cualquier reino de la tierra tiene estatutos y ordenanzas, el reino de los cielos tiene sus propios estatutos. El reino de los cielos tiene su propia cultura, hermano. No podemos querer traer la cultura del reino del mundo a la iglesia. Tenemos que abandonar esa cultura para poder vivir la cultura del reino. No vamos a poder disfrutar la cultura y todo lo que el reino tiene si no abandonamos la vieja vida. Tú no puedes agarrar algo nuevo con las manos llenas. Tienes que soltar lo que tienes en la mano para poder tomar lo nuevo que se te está dando. ¿Me explico? No se trata de quedarnos con algo agarrado, se trata de soltarlo todo como lo hizo Pablo, para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Y hay una sola cosa que necesitamos para eso, y es renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Y por ahí me siguen diciendo que el problema no es el alma. El alma tiene que ser renovada en el entendimiento. El alma tiene que enterarse de que somos hijos de Dios. Lo que pasa es que el alma no se ha enterado, hermano. Usted tiene que decirle todos los días al alma: alma, es que ya tú no vives, tú te moriste. Tú no te recuerdas que tú te moriste. Ahora es el Hijo de Dios. Ahora hay un nuevo gobierno, una nueva cultura. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor, y vamos a leer por último para despedirnos. El libro de los Efesios, capítulo 4,
verso de 22 al 24. Dice así, el 22. Si no lo tiene, escúchelo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos que en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre que es creado, no conforme a la cultura de este mundo, no conforme al linaje de tus padres, no conforme a la nación donde tú naciste, sino en justicia, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nos vamos a ser migrados, ya fuimos migrados, nos vamos a nacer de nuevo 2 veces. Si usted está en Cristo, usted nació de nuevo ya. No necesitamos volver a nacer. ¿Me explico? No nos van a volver a trasladar y a rescatar nuevamente. Ya fuimos trasladados, ya fuimos rescatados. Nos queda una sola cosa. Diga conmigo: renovar el espíritu de mi mente, renovar mi entendimiento. Amén. Y despojarme de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso debería de llevar un aplauso. Yo sé que usted no quiere, pero no es a mí. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Padre, gracias te damos y te bendecimos. Te bendecimos y te exaltamos, Padre de la gloria. Y te damos gracias, Señor, porque nos trasladaste de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos hiciste renacer con una nueva naturaleza para una nueva esperanza, Señor. En Cristo Jesús. Una esperanza que ya no está puesta en el sistema, que ya no está puesta en el gobierno de turno, ni en las Naciones Unidas, sino que está puesta en Cristo, Señor. Padre, gracias, Señor amado, porque nos hiciste renacer, Padre. Padre, gracias porque yo sé que nosotros no queríamos, Señor, pero en tu inmensa misericordia tú nos arrancaste de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación, Señor. Ahora necesitamos, Señor, ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, Señor. Y sabemos que solo no podemos, Señor. Por lo tanto, si algo te vamos a pedir en esta mañana, es que nos ayudes, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a identificar, Señor, todo residuo de la vieja naturaleza, Señor. Todo peso y todo pecado también que nos asedia y que nos impide correr con paciencia y perseverancia la carrera que tenemos por delante, Señor. Que no querramos pretender haberlo alcanzado, Señor, sino que prosigamos hacia la meta, al premio del supremo llamamiento, Señor. Porque esta no es una carrera del que corre más rápido, Señor, sino del que persevera hasta el fin. Porque solo aquel que persevere hasta el fin será salvo, dice la Escritura. Padre, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Y él no lo decía, él lo gritaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice en Gálatas que él ya estaba más maduro y dice que lo que ahora vivo, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Ya él había sido despojado de ese cuerpo de muerte
Y ahora podía decir, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque la carne siempre va a estar ahí, pero ya la carne no me gobierna, sino que la carne, la mente de mi carne ha sido renovada. Y ahora vivo, dice el apóstol Pablo, en la fe del Hijo de Dios. Padre, que nosotros podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor, para que podamos comprobar cuál sea la buena y agradable voluntad tuya, Señor, para con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Permítenos tener la humildad suficiente, Señor, para reconocer cada uno de nosotros, Señor, aquellas cosas que nos gustan, pero que no pertenecen a la nueva vida, Señor. Porque cualquiera que emigra a un país para obtener la nacionalidad, hay muchas maneras de obtenerla. Por ejemplo, la estadounidense, usted se casa con una persona que sea ciudadano y usted puede llegar a ser ciudadano. Si su padre es ciudadano o su madre, lo puede pedir y usted puede ser ciudadano. Pero en esta nacionalidad no hay cuña, Señor. Porque su madre sea creyente, usted no va a ser creyente. No, usted no va a ir al cielo, como dicen por ahí. Porque no es una nacionalidad por herencia, sino que es una nacionalidad por naturaleza. Por eso Dios le dijo, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque en este reino de los cielos, así como hablaba de pensamiento de ilegal, no puede entrar nadie ilegal. Es ahí cuando Dios le dice a Moisés, si aún alguna bestia cruzar el monte, será apedreada. Porque a este monte no se entra con habilidades humanas ni con cuña, se entra con una nueva naturaleza. Es como aquellos que quieren ir al espacio, que no pueden ir con una ropa normal, necesitan un traje especial para poder introducirse fuera de la atmósfera. De igual manera, para poder accesar al reino de los cielos, para poder ver el reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Y si hemos creído en ti, Señor, si hemos nacido de nuevo, ahora ¿qué es lo que nos impide, Señor? Si no es el velo de nuestra carne, Señor, que nos impide ver y entrar y poder accesar al trono de la gracia, Señor. Porque el acceso está abierto. El problema es el velo de nuestra carne. El problema es el entendimiento, Señor. Así que te pedimos encarecidamente, Señor, por cada miembro y cada hijo de esta casa, Señor. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Padre, renueva el espíritu de nuestra mente, Señor. Queremos ser renovados en el entendimiento, Señor, porque queremos conocerte y ser hallado en ti, Señor. Dígale, Padre, yo quiero ser hallado en ti. Dígale, yo quiero ser hallado en ti, Señor. Que cuando alguien me busque, me encuentre en ti, Señor. Que si hay algún soltero, Señor, aquí entre nosotros, Señor, y está buscando pareja, Señor, si no te han encontrado, no es porque eres fea, eres feo, es porque las personas que te buscan para encontrarte tienen que encontrarte en Él. Y solamente una persona que al igual que tú esté en Él te va a encontrar. No te permitas ser hallado por alguien que no esté en Cristo. No sé para quién es esta palabra, pero no te permitas ser hallado por alguien que no esté en Cristo. Que cuando seamos buscados, hermanos míos, seamos hallados en Él. Ese era el anhelo de un Pablo que había sido restaurado. Y me encanta como lo dice
El hermano, se me olvidó su nombre, pero él es muy famoso. El hermano Fabián Liendo. Pablo no dejó el fariseísmo, Pablo no dejó el judaísmo, Pablo dejó a Pablo. Que Wilson, Padre amado, pueda dejar a Wilson, y que cada uno por su nombre pueda dejarse a sí mismo. Por eso dijo Jesús: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Padre, queremos estar en ti, Señor. Queremos ser librados de este cuerpo de muerte, Señor. Ayúdanos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Padre. Como casa de fe, Señor, queremos entrar en otra dimensión, en otra manera de vivir, Señor. Y eso solo será posible, Señor, cuando la mente sea renovada, Señor. Yo sé que muchos de nosotros nos enojamos porque aquí nada más se habla de la bendita carne, de la bendita alma. Pero hasta que no dejemos los residuos de esa vieja naturaleza, no podremos ver el reino de los cielos manifestado. Dios quiere manifestar su reino en esta casa, pero necesitamos individualmente despojarnos de los vestigios, de los residuos, de ese peso que nos asedia y que no nos permite accesar al reino de los cielos. Nos conviene. Jesús le dijo a Juan: te es necesario nacer de nuevo. En otra palabra, Nicodemo, no es solamente que tú debes, es que te conviene nacer de nuevo. Padre de la gloria, te necesitamos, Señor. Necesitamos ser renovados en ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Padre, gracias por esta casa, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada familia representada, Señor. Gracias porque yo sé que tú lo has hecho hoy, Señor. Yo sé que tú lo has hecho, Señor. Yo sé que tú lo has hecho, Señor. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias por esta mañana, por cada palabra hablada, Señor. No solamente por mi persona, sino por cada persona que ha subido a este lugar, Señor. Padre, gracias por la edificación de tu cuerpo, Señor. Padre amado, te presentamos en esta hora la vida de nuestros amados pastores, Señor, de nuestros padres espirituales, Señor. Extendemos en el Espíritu nuestras manos hacia ellos, Señor, declarando sanidad, declarando restauración sobre sus vidas, Señor. Qué mayor regalo que tú le puedas dar a ellos hoy que una visitación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por ellos, Señor. Gracias porque sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nuestros padres espirituales la va a terminar, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos su familia, sus nietos, sus hijos, sus nueros y nueras, Señor. Y te damos gracias por ellos, por sus vidas, Señor. Gracias, Señor amado, te damos, Señor, por ellos, por sus vidas, Señor. Queremos orar también en esta hora, Padre, por la casa de fe y la familia del apóstol Hercilio, Señor, que ha partido con el Señor. Que tú estés confortando el corazón de sus hijos, de su esposa y de todos sus familiares, sobre todo de su congregación, Señor. Padre amado, sabemos que Él ha partido a tu presencia, Señor. Sabemos que Él fue un hombre que peleó la buena batalla de la fe, Señor. Pero sabemos que aunque estemos en ti, Señor, cuando un ser parte, Señor, queda un vacío en el corazón de sus familiares, Señor, y de sus seres queridos, Señor. Que seas tú llenando el vacío que deja el apóstol Hercilio en el corazón de su familia, Señor. Padre, que seas tú, Señor, obrando en la vida de su familia, Señor, y dándole ánimo para poder continuar
la tarea a su hijo que continúa con esa tarea, Señor, ministerial. Que tú le des fuerza para él continuar junto a su esposa, Señor. Padre amado, Señor, gracias por ello te damos. Si hay algún hermano, alguna hermana aquí que esté enfermo o que esté quebrantado de salud, que seas tú pasando tus manos sanadoras. Mira a nuestra hermana Sandra, Señor, que ha venido hasta acá aún con su dolencia, Señor. Que seas tú dándole pronta recuperación, Señor. Que seas tú sanándola, Señor. Gracias te damos también por la recuperación de nuestra hermana Ramona, Señor. Y gracias por cada uno de nosotros, Señor. Que lo que resta de este día, Señor, sea un día confortable y un día, Señor, donde podamos seguir meditando en tu palabra, Señor, en lo que tú has hablado hoy, Señor. Y si queda algo, Señor, que tú tengas que tratar con nosotros, Señor, que tú sigas tratando con nosotros, Señor, porque esto es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor. Oh Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz día para todos.